Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Angélica Sola Rodríguez. Les voy a presentar mi artículo que se llama Acute Cardiorenal Syndrome, Mechanism and Clinical Implications. Les voy a dejar la información del artículo en las diapositivas subsecuentes, incluyendo la bibliografía, por si gustan consultarlo también. Este artículo fue publicado en marzo de este año por parte de la Clínica de Cleveland y los autores los podemos tener aquí en verde y pues vamos a comenzar. El orden que vamos a seguir acorde al artículo, introduciendo lo que es el síndrome cardiorrenal con su definición general, la fisiopatología, cómo evaluamos a nuestro paciente, el curso del tratamiento y finalmente los puntos importantes para llevarnos a la conclusión. La disfunción cardíaca y renal a menudo coexisten y siempre una lleva a la otra. El síndrome cardiorrenal en realidad son 5 síndromes que se agrupan en algo que se denomina síndromes cardiorrenales, que como tal son un grupo de condiciones que están intrínsecamente interdependientes, porque la falla de uno u otro órgano causa que el otro órgano falle de manera aguda o crónica. Entonces, si uno falla, el subsecuente va a estar fallando y como este vuelve a fallar, pues vuelve a alterar al que sigue. Estos son los 5 síndromes cardiorrenales que les estaba comentando y dependiendo de dónde es el origen, pues va a llevar el nombre del órgano origen y puede ser agudo o crónico. Entonces tipo 1, tipo 3 son agudos, ya sea del corazón al riñón o del riñón al corazón. Tipo 2 y tipo 4 son para padecimientos crónicos, ya sea igualmente de falla cardíaca o falla renal. Y el tipo 5 ya es una patología secundaria a algún otro daño. Para fines de esta plática nos vamos a centrar en el tipo 1 del síndrome cardiorrenal agudo. La primera entidad es el shock cardiogénico, que se da por un compromiso catastrófico de la bomba cardíaca que lleva a una hipoperfusión global, que entonces genera un daño sistémico, específicamente el riñón. Por el otro lado está la falla cardíaca aguda, donde ya había un daño preestablecido en el corazón que por alguna circunstancia tiene un empeoramiento abrupto, ya sea pulmonar o por una congestión sistémica, que ese empeoramiento lleva a un aumento en la sintomatología de esa insuficiencia cardíaca preestablecida, que entonces nos lleva a un estado de hipervolemia. Vamos a verlo ahora paso por paso para comprender cómo es que se desarrolla esta fisiopatología. Como les decía en las diapositivas anteriores, podemos tener a un paciente con una falla cardíaca estable que por alguna situación lleva a esa insuficiencia aguda, porque sea un paciente que no se apega al tratamiento, que no se apega a la dieta, o porque simplemente la homeostasis se altera y entonces tiene ese empeoramiento. Y una vez que el riñón sensa que esta congestión venosa y disminución de su perfusión está llevándose a cabo, entonces da la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que pasa entonces es que hay un estado de hipervolemia con aumento de la precarga, con subsecuente congestión pulmonar y sistémica, que aumenta la sintomatología de la falla cardíaca, que a nivel renal lleva a una congestión venosa, que entonces se sensa como una disminución de esta perfusión renal y entonces el riñón da la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a hacer un poco más grande esta imagen del sistema renina-angiotensina y como decíamos anteriormente, esta disminución de perfusión renal es sensada por el aparato yuxtaglomerular, que igualmente da liberación de renina, que se convierte en angiotensina tipo 1 y viaja de nuevo por vía sanguínea hasta el pulmón, donde se transforma por la enzima convertidora de angiotensina
en angiotensina número 2. Entonces, esta angiotensina 2 produce dos cosas. La primera es que hace vasoconstricción sistémica que lleva a un aumento de la presión arterial y la segunda es que hace liberación por parte de las glándulas suprarrenales de aldosterona. Esta aldosterona a nivel renal aumenta la recaptura de sodio y agua. Entonces, al recapturar estos dos elementos, vuelve a aumentar el flujo sanguíneo, elevando todavía esta presión arterial. Si entonces decíamos que a nivel renal se está recapturando sodio y agua para tratar de mantener la TA, pues entonces estamos regresando a un estado de hipervolemia, que nuevamente se vuelve a censar a nivel renal como congestión venosa, que no se está perfundiendo el riñón y entonces sigue aumentando el sistema renina, angiotensina, aldosterona para seguir recapturando sodio y agua. Pero ahí viene ahora lo que nos toca a nosotros como médicos valorar en el paciente. ¿Cómo es que vamos a encontrar a este paciente? Los signos físicos que vamos a poder valorar es que nuestro paciente va a tener un edema periférico, va a haber ganado peso, puede tener distensión yugular, te va a comentar que ha orinado mucho, que presenta disnea, ortopnea. Cuando tú colocas el estetoscopio, escuchas estertores bilaterales que te llevan a una suposición de que hay un edema ya pulmonar. Puedes inclusive escuchar un tercer ruido cardíaco y si tomamos una radiografía encontraremos congestión venosa pulmonar. Para hablar de tratamiento debemos comprender que hay que hacer un manejo multidisciplinario porque existen muchas maneras de tratar este padecimiento, no es solamente una específica, hay que darle medicamento, se puede requerir terapia de reemplazo, pero sobre todo las estrategias preventivas son de las cosas más importantes. Los primeros medicamentos que se dan son los diuréticos, que tienen como finalidad disminuir la congestión severa a fin de que se aumente la diuresis de 2 a 3 litros más de la que se ingiere en 24 horas, no sea solamente vía oral, sino vía parenteral. Se dan diuréticos de asa o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ambos medicamentos inhiben la reabsorción de sodio, ya sea en el asa de Henle o en el tubo contorneado proximal. Recuerden que no solamente se absorbe el sodio, sino al ser un metabolito osmótico nos va a llevar también agua. Los medicamentos modelos serían el furosemide y la acetazolamida. La siguiente opción de tratamiento es la ultrafiltración, que se denomina en este caso aquaferesis. No está disponible en muchos centros, depende de cada paciente. Recuerden que hay que individualizar. Y pacientes con malnutrición pueden presentar una presión oncótica sérica disminuida después de la ultrafiltración, entonces no se recomienda mucho tampoco. Los medicamentos inotrópicos realmente se reservan para estados de shock cardiogénico, estados un poquito más avanzados para mantener la perfusión. Como les explicaba en la fisiopatología, donde ellos van a actuar es aumentando el gasto cardíaco, o sea, la poscarga, para que entonces el riñón sense que hay un adecuado estado de perfusión. Los medicamentos vasodilatadores estilo nitroglicerina, nitroprusiato de sodio e hidralazina van a actuar haciendo una dilatación arterial, reduciendo la poscarga y reduciendo congestión venosa renal, arterial pulmonar y con un aumento en la capacitancia del lado derecho, o sea, una venodilatación que entonces va a reducir la precarga. Entonces, hay que tener cuidado con estos medicamentos porque te pueden llevar a un estado de hipotensión. Como va a estar haciendo dilatación venosa y arterial, se puede descompensar un poquito también más el paciente.
Y finalmente las estrategias preventivas, que es donde debemos tratar de incidir más al paciente, de recalcarle, de hacerle conciencia que debe llevar un régimen diurético constante, debe tomar su medicamento, debemos llevarle muy apegado su control de peso, porque acuérdense que es un signo que nos puede dar datos de que se está descompensando y que deba llevar un control metabólico estricto también. Ya para no entretenernos más, vamos a pasar a las conclusiones. Recordar que es un reto el reconocimiento de esta entidad, que el estado de hipervolemia o el estado del volumen es lo que nos va a dictar la pauta para el tratamiento, que lo principal o el principal mecanismo de esta fisiopatología es la congestión renal, que la pauta terapéutica es el manejo de la diuresis y sobre todo que necesitamos ayudarnos entre todos los médicos, entre todos los nutriólogos.